Su nombre está asociado a las últimas décadas de la historia de la educación en la Argentina. Ha analizado el fenómeno educativo y ha intervenido en los debates públicos y ha tomado decisiones desde cargos públicos y desde cargos legislativos en torno a la educación. Hoy en Cara y Seca está Adriana Puiggrós. En los últimos tiempos, la derecha internacional y latinoamericana particularmente ha retomado como caballito de batalla la educación con algunas palabras claves como evaluación, mercantilización y también tercerización. Queremos hablar de eso hoy con Adriana. Buenas tardes, bienvenida a Cara y Seca. Muchísimas gracias, es un gusto estar en el programa. Sí, efectivamente, el tema de la mercantilización de la educación, el tema de tomar el campo de la educación como un gran mercado es una enorme preocupación. De hecho, la Internacional de la Educación, que reúne a los sindicatos de educación de todo el mundo, tiene la mercantilización de la educación como su tema principal y quien era el presidente del sindicato australiano de educadores, de docentes, y además es un pedagogo importante, está ahora a cargo de ese programa de seguimiento de la mercantilización de la educación pública, sobre todo, ¿no? Y esta mercantilización asume formas renovadas en esta nueva etapa de intentos neoliberales en América Latina. La tercerización y el lugar del mercado ingresando a lugares donde antes estaba, digamos, aceptado que era el Estado el que... Sí, exactamente. O sea, la gran novedad es que ahora el problema no es una escuela privada más, claro, sino que el problema es el gran negocio de Monsanto, por ejemplo, que está llenando de materiales las escuelas, las agrotécnicas en la Argentina, o el peligro de que los programas como Conectar Igualdad o estos programas que hay en toda América Latina, ¿no? Digamos, de llevar la tecnología como se debe al sistema educativo, en lugar de seguir siendo manejados, en el caso de Argentina, a través de un software nacional, como es el que se desarrolló, bueno, que queden en manos de las grandes empresas, que son las que están vorazmente sobre el sistema de educación pública, porque el sistema de educación pública garantiza una reproducción infinita de los clientes. Claro. ¿Sí? No se discute la entrega de electrodomésticos cuando se habla de Claro. planes como Conectar Igualdad, sino soberanía educativa. Exacto. No es simplemente que van a entregar una computadora, sino que con la computadora viene el programa, con el programa viene formar clientes no solamente de esa computadora, sino en un sentido, digamos, más general, ¿no? O sea, el transformar al alumno, al futuro ciudadano, en un cliente. Entonces, digamos, desde la perspectiva empresarial, del empresario neoliberal, porque no todos los empresarios piensan de esa manera, ¿no es cierto? Es el empresario pyme o el empresario que tiene una mentalidad nacional, quiere que una buena escuela técnica forme gente con una concepción más general. Pero desde el punto de vista de eficientista, referido a la reproducción inmediata del capital, conseguir dividendos, el sistema escolar se presenta como un lugar enorme, ¿no? Sobre todo si se tiene un Estado tonto, es decir, un Estado es el que se hace cargo de aquellas erogaciones que no son redituables, que no producen dividendos. Entonces, vamos viendo de a poco como, por ejemplo, digamos, la capacitación docente se privatiza, para dar un ejemplo, o la administración de las cuentas sueldo. Las cuentas sueldo de la mayor parte o de una muy importante parte de las universidades latinoamericanas y muchas argentinas son administradas por bancos, ¿sí? Por el Santander, por el HSBC, etcétera, ¿no? Sí, en ese sentido vos hablabas de eficientismo y aparece la cuestión de la evaluación, que parece algo sin pérdida para esas empresas, porque al mismo tiempo que incide en una batalla ideológica, resulta un gran negocio. PISA, las claro, empresas que hacen esto. Y es un instrumento de regulación del mercado. ¿De qué manera regulan el mercado? O sea, las corporaciones necesitan regular el mercado, sobre todo grandes corporaciones internacionales, ¿sí? Entonces, ¿cómo regulan el mercado educativo? ¿Sí?
El instrumento es la evaluación, y yo como pedagoga digo, nos robaron nuestro instrumento pedagógico, porque nosotros evaluamos, los docentes evalúan. En la educación argentina hay una tradición de evaluación. Cualquiera de nosotros puede recordar la prueba a fin de mes, cómo estudiábamos para el examen. Esto es otra cosa, es haber robado ese concepto para utilizarlo como una forma de reducir la cantidad de los docentes y de los alumnos y regular cuántos van al secundario, cuántos convienen en tal región porque pagan más, cuántos no convienen, etc. Tenemos el ejemplo del movimiento chileno y el movimiento mexicano, docente y estudiantil. El movimiento chileno está justamente luchando contra las corporaciones que se instalaron desde la época de Pinochet y las familias que se endeudaron con los préstamos bancarios para pagar los aranceles de la educación primaria, secundaria y universitaria. Es decir, en Chile ha explotado la burbuja, no como en España, inmobiliaria, sino educativa. Y en el caso de México es una lucha muy tremenda en donde el gobierno ha tenido que reconocer a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, que es un sindicato, digamos, hay un viejo sindicato que es un sindicato muy vendido a las corporaciones, pero el gobierno ha tenido que reconocer este sindicato que representa a docentes de todo el país y que luchan en contra de esa evaluación, de ese tipo de evaluación, que dejó de un plumazo afuera 5.000 docentes. El gobierno los tuvo que reincorporar y establecieron un diálogo, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Voy a sostener que en realidad es un problema de toda América Latina, porque es un proyecto de las grandes transnacionales, de las grandes corporaciones, y esto está muy estudiado. Por ejemplo, David Brooks, un columnista de varios diarios importantes de Estados Unidos, Diane Ravitch, quien fuera funcionaria de los gobiernos de Bush y de Clinton, que tiene un libro maravilloso. Ella justamente renunció diciendo que este tipo de evaluación que se está aplicando destruye el sistema educativo de la educación pública en los Estados Unidos. La educación pública que ha sido siempre un sostén del Estado norteamericano, aunque en general se piensa lo contrario. De esa manera, ¿no? Sí, sí. Entonces, no es de lunático pensar que el mercado está ingresando en la educación a través de estos mecanismos. No, no es de lunático. Hay mucha documentación y basta con entrar en Internet, por ejemplo, para ver qué pasa en el sistema universitario. Les recomiendo entrar al Banco Santander, a su campus que se llama Universia, ¿sí? Y ver cómo, ahí van a poder ver todos los negocios de Santander con las universidades. Y mencionaste dos casos, Chile y México, justamente sí, países de América Latina que en los últimos tiempos tuvieron una relación con Estados Unidos bilateral, comercial, tratado de libre comercio, el NAFTA en el caso mexicano, la Alianza del Pacífico, si queremos, lugar hacia donde parece dirigirse también el resto de Latinoamérica, por lo menos algunas presidencias, la de Macri en la Argentina, esta usurpación, pero la de Temer en Brasil con esa usurpación del poder. Sí, Peña Nieto ya está. Claro, porque en esos tratados de libre comercio la educación es una mercancía más. ¿Cómo afectaría? Exactamente. O sea, ¿por qué? Porque el Tratado del Pacífico está vinculado a las decisiones de la OCDE, ¿no? De la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico. Y la OCDE en el 98 sacó una resolución por la cual colocó a la educación entre los bienes transables y alentó a los países socios de la OCDE a liberar el comercio de la educación, o sea, es libre comercio de la educación. Este es el asunto, o sea, creo que en este mundo en donde el capitalismo se desarrolla de una manera salvaje, ¿sí? Es decir, se está forzando justamente el hecho de que la educación no solamente se libere su comercio, sino que además se dividan los pedazos de la educación, es decir,
Para decirlo más sencillamente, en una escuela podría Microsoft ocuparse de todo lo que significa, digamos, la informatización de la enseñanza, pero una ONG cualquiera o un banco que tiene una fundación que hace capacitación docente, ocuparse de la capacitación docente y de los contenidos Monsanto. ¿Sí? Eso, hacia ahí vamos. Bueno, muchas gracias, Adriana Puigros, y queda ahí la pregunta fuerte: ¿soberanía educativa o mercantilización del conocimiento? Gracias por la entrevista. Vamos a la columna del día de hoy. Hay un rol fundamental que cumple la escuela pública, democrática, popular en la difusión de derechos. Un ejemplo de esto es en lo que hace a la violencia institucional. En las aulas se ve permanentemente pibes que te dicen un policía me pegó y yo no estaba haciendo nada, o nos verduguearon, nos pusieron a todos contra la pared y no estábamos haciendo nada, o nos pidieron documentos y nos llevaron y nos dieron una vuelta en el patrullero. Entonces, la formación en decir, no, eso no se puede hacer, estuvieras o no estuvieras haciendo nada, no es lo mismo si sos menor de edad que si sos mayor de edad, vos tenés determinados derechos que la policía no puede violentar, a dónde tenés que recurrir si eso pasa. Pero ese momento inicial de advertir que hay una violación de un derecho, creo que la escuela es un lugar fundamental y la tarea de los trabajadores de la educación en ese sentido cobra fundamental importancia. Lo mismo pasa en otros temas como por ejemplo la violencia de género, ¿sí? Que también muchas veces hay situaciones de violencia de género que las pibas y los pibes también las tienen naturalizadas. Bueno, entender que esto es un problema estructural de la sociedad patriarcal, que hay una ley que identifica qué significa la violencia de género, que la considera un delito, que es un tema que no es privado, sino que es un problema público. Denunciar, que hay que ayudar a los amigos o amigas que están en situaciones de esas características. Sí, tiene que ver con la formación en derechos y que por supuesto está intrínsecamente ligado a la situación y al modelo de país que se piensa, ¿sí? Creo que por supuesto en las épocas del país donde se han ganado derechos y que eso va muy de la mano con la subjetividad de sentir los derechos como propios. Esos son los momentos en que se ha fortalecido el rol de la escuela pública en ese sentido. Le agradecemos como siempre al columnista invitado de hoy en este Cara y Seca y nos vamos hasta la próxima recordando algunas de las cosas que charlamos con Adriana Puigros. Decía Wilson, presidente de Estados Unidos en 1913, que un país se domina por la cantidad de capital que en él se haya invertido. Según lo que charlamos recién con Adriana Puigros, la educación, un sistema educativo para las empresas también parecería colonizarse por la cantidad de capital que en ese sistema educativo se haya invertido. Gracias, esto fue Cara y Seca, nos vemos la próxima.